Bueno. Bien. El examen, ahora les digo de qué se trata, ¿no? Primero, la problemática que teníamos que solucionar, se las voy a leer, ¿no? Una gran tienda nos ha encomendado realizar un pequeño sistema para manejar los vendedores de los distintos sectores de su tienda. La información se encuentra almacenada en el archivo subido al campus, bueno, el cual, digamos, hay que descargar, bueno, ya le subí un archivo, copiar dentro de la carpeta de proyecto parcial. Se trata de un archivo de estructura de registro, que es la estructura que le estoy compartiendo en pantalla. No, perdón, le estoy compartiendo solamente, digamos, mi código de blocks. La estructura que ahora se las voy a compartir o se las voy a mostrar, que es la que está acá. Es esta que tenemos acá. Y bueno, estaba en la pantalla en realidad, de una otra forma. Y esta es la estructura del registro de vendedor. Acá te voy contando las cosas que me voy acordando, ¿no? Ustedes tenían el líder del sector y el sector, que pertenecía, digamos, a una estructura de tipo sector, el vendedor, que tenía su DNI, su nombre y apellido, y las ventas diarias. Esto no se los di. La gran mayoría, les digo, la gran mayoría, creo que en un porcentaje muy alto, esto se pudo dar cuenta que tenía que agarrar, crear un sector, un tipo de dato, perdón, un tipo de dato sector, un tipo de dato vendedor, que después tenía que decir que, bueno, que el vendedor era, digamos, un tipo de dato de tipo nodo árbol, y obviamente que el arreglo era de sectores. O sea, los sectores no se repetían, lo que se podían repetir son los vendedores, en una de esas se podían llegar a repetir. Un vendedor podía tal vez estar en un sector y otro. Bueno, esa problemática es hilar demasiado fino, pero como sabemos, en una estructura compuesta, no importa de qué tipo estemos hablando, van a tener una estructura principal, en este caso, digamos, los sectores, y una estructura secundaria, que en este caso son los vendedores. La estructura principal es la estructura que no se repite, y la segunda que se puede llegar a repetir. ¿Sí? Digo, se puede llegar a repetir porque puede pasar porque tengamos, digamos, alguna problemática en la cual no. Eso puede llegar a ocurrir. Bien. Algunos obviaron, por ejemplo, el sector, y los datos del sector directamente lo pusieron dentro, en este caso, dentro de la celda. No es acá como está, pero lo pusieron, digamos, pusieron acá adentro, digamos, donde tienen el puntero al inicio del árbol, en este caso el puntero al inicio del árbol está mal dicho, a la raíz del árbol, y acá tenían el ID. ¿Es grave? No es grave, pero bueno, lo ideal sería que ustedes eso lo pudieran abstraer, digamos, en un tipo de dato. ¿Sí? ¿Algunos no entendió eso que quise decir o...? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguno que no? Dígame. Sí, se entiende. Bueno. Bien. Bien. Miren que voy otra vez acá. Volvemos. Bien. Ahora vamos al punto principal. Nos dan el archivo, lo que tenemos que hacer es consumir ese archivo y, digamos, crear con ese archivo, pasar los datos a una estructura compuesta de tipo arreglo árbol. Eso era lo que había que hacer. ¿Sí? Eso se hacía con varias funciones, en un ejercicio que valía muchos puntos, por más que nada por la capacidad de hacer todas las funciones, de que trabajara todo eso de forma correcta, y eso tenía como... que lo voy a checar esto porque me molesta acá. Tenía como función principal esta que tenemos acá. Y esta función que tenemos acá, ustedes saben que abro un archivo, verifico este puntero, algunos no lo verificaron, pero lo verificamos, queda bien verificarlo. Es cierto que si yo acá pongo esta condición y acá, digamos, el buffer no me devuelve nada, no es condición de entrada, bueno, queda bien, digamos, esta cadena de conexión, que esté bien, digamos, acá, y nosotros evaluar esto que tenemos acá como el buffer, ¿no? Hay un detalle, algunos se olvidaron de esto. Cuando yo voy a pasar a un arreglo los datos, tengo que controlarlo, porque yo sé que mi arreglo, que es un dato que me ingresa por parámetro y mi dimensión, como son datos significativos, el arreglo y la dimensión, acá, sin lugar a dudas, es importantísimo que, digamos, que los datos viajen, que los datos que están viajando, como yo los voy a evaluar, voy a cargar la información, y yo acá tengo tanta información, no entra dentro de mi arreglo, voy a tener problemas. Entonces,
puede tener esta doble condición. ¿Sí? O voy a recorrer hasta que el archivo sea vacío, o voy a recorrer hasta que se llene, digamos, mi arreglo. Eso es lo único que en algunos casos se habían olvidado. Después es la famosa función de alta. Digo la famosa porque esta función que busca, que verifica la posición. Una cosa muy importante en esto, que obviamente también lo vimos en la clase, en este ejercicio, ni hablar, lo del buffer, esto yo no lo aclaro más, que se cierra, digamos, dentro de donde se abre, pero en esta función es importante esto. Nosotros acá vamos a realizar una búsqueda. Si el dato existe, nosotros no tenemos que hacer más nada, creamos el nodo y lo agregamos al árbol y se termina el asunto. El árbol no teníamos, y el árbol lo teníamos en la posición que habíamos encontrado. Bueno, una cosa que he hablado yo es que esto, algunos creaban acá, creaban en esta parte, en un while, for o lo que utilizaran, creaban un sector. O sea, hacían una función de crear sector, en la cual le cargaban un ID, le cargaban el nombre del sector, ¿sí? Que eran los dos datos que tenemos acá, ID y el nombre del sector. Entonces, eso no está bien. Pero recuerde que una de las cosas que hablamos, que justamente lo hablamos, lo repasamos cuando vimos primero arreglos de listas y después vimos lista de listas, lo que dijimos es, hay un solo dato que se carga siempre, es el vendedor. Porque el vendedor se podría llegar a repetir. Yo podría tener un vendedor en un sector y un vendedor en 5 sectores, porque es un buen vendedor y me vende de todo. Ahora, lo que no puedo tener es repetir el sector 1. El sector 1 es único, irrepetible. Entonces yo lo tengo que buscar. Si existe, tengo que crear uno nuevo. Esa parte creo que, no quiero ser redundante, porque a veces la redundancia redunda, paga la redundancia, en problemas y no en soluciones. Entonces, ¿se entiende lo que quise decir con eso? Uno se carga siempre. Es el nodo que yo voy a crear, que son los datos que me llega, en este caso del vendedor. Pero el otro no. El otro lo voy a cargar si no existe. ¿Y eso quedó claro? Sí, Gaby, yo por ejemplo lo hice distinto, pero era funcional igual. O sea, funcional me funcionaba porque me cargaba todos los registros. Lo que yo hacía era, el alta no lo hacía, directamente hacía la validación en el while, y cuando creaba el sector, directamente ya le cargaba en la raíz el primer vendedor con el que abstraía los datos para ese sector. Y ya después, si la posición no era -1, insertaba en el árbol. O sea, una forma que era diferente a esa, pero funcionaba. Sí. No, habría que verlo. Si yo te hice algún comentario, seguramente lo hice, o no, pero no me acuerdo exactamente. No sé si te habré descontado punto y por eso me lo decís. Sí, no, igual creo que la corrección la hizo Mauro, pero sí, se habían Bueno, descontado 7 puntos porque no se cargaba supuestamente, pero en realidad sí se cargaba. O sea, yo lo había probado. después lo miramos, algo que me habías comentado. Lo miramos después, no hay problema. Sí, después lo miramos, los detalles esos los miramos. Denme un segundito, me están tocando el timbre, un segundo, perdón.
Ahí estoy de vuelta, chicos. Después lo vemos eso ya, ¿sí? Dale, Dame, Gaby, no hay dame un problema. segundito. Uy, Dios, Siguen. no puedo creer. Dame un segundo, espera. No, chicos, sí, ahora sí, ya está. Ay, Dios. Bueno, ya está. Bien. Bueno, ahora sí, continuamos. Estoy totalmente. Me sacó de eje totalmente. Bueno, después de eso lo vemos, ya lo dije, como siempre se calcula. Bien, en esto, por supuesto, había que crear el nodo, función básica, función de insertar. Bueno, insertar acá, denme un segundito. Bueno, bien, el de buscar posición es una búsqueda en un arreglo, obviamente con el flag, digamos, poniéndolo en -1. ¿Sí? Los flags me acostumbraba a utilizarlos en ceros y en 1, por ahí alguno eso se le pasaba, pero bueno. Una cosa, bueno, después vamos a ver eso del flag un poquito más adelante en otros ejercicios. Bien, la famosa función de alta, la de los pasos que yo les dije, háganlo así, no van a tener problemas. Por supuesto, después por ahí ya le metí una variante, Dani lo mismo, o sea, no digo que haya sido de esa forma, pero siempre alguna variante que por ahí no sea significativa, no hay problema. Sí, el asunto es que no altera, algunos por ahí el buscar nodo lo pueden poner en otro lugar. Lo que sí, nosotros habíamos charlado, pensado y repensado, era de que esto se hacía seguro, esto se hacía seguro, esto se hacía seguro. Después ahí las variantes podían pasar por otros lugares. Agregar el sector, en este caso, el sector era, digamos, agregar en un árbol. Entonces ahí teníamos que tener la función, que ahora la vamos a ver, que la vamos a tener por aquí. Perdón, era agregar en un array, o sea, con lo cual había que inicializar el árbol, eso quise decir, había que inicializar el árbol. Esto también es algún detalle que alguno por ahí se le olvida porque no estamos acostumbrados a inicializar el árbol dentro, digamos, de una función. No, normalmente eso es algo que lo hacemos en el main o lo hacemos en el main los prácticos y a veces puede pasar que nos olvidemos. Pero bueno, acuérdense ustedes que el arreglo subválidos, en este caso, punto árbol, accedíamos, digamos, a la raíz del árbol. Y tenemos que inicializar porque ese sector lo íbamos a utilizar y le íbamos a cargar información. Entonces, bueno, retornábamos los válidos. Acá, en el tema de los válidos, en la función de alta, le descontábamos 1, ¿por qué? Porque acuérdense que si yo tengo 3 válidos, mi posición válida es 0, 1, 2. ¿sí? O sea, yo tengo solamente hasta la posición 2.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al tener 3 válidos, mi posición válida es la última que cargué, es la posición 2. Entonces, es en esa posición donde tendríamos que guardar, digamos, el dato que creamos acá. Estos pasos ya los vimos multiplicidad de veces porque lo vimos en la primera, en la segunda clase de estructura compuesta y ahora lo estamos viendo por tercera vez con 3 tipos de estructura compuesta totalmente distintos. Con lo cual, como les dije desde la primera vez, esto no cambia. O sea, busco, me fijo si donde estoy buscando me retorna un valor que sea válido, en este caso una posición válida, un nodo válido o lo que sea, y en función de eso agrego un nuevo si no hay nada, o si no, directamente lo que hago es crear el nodo y agregarlo, digamos, a la estructura secundaria. Digamos, esto es indistinto. En este caso, nosotros retornamos los válidos porque la estructura primaria es un arreglo. En el caso de que no lo sea eso, tenemos que retornar otra cosa. ¿Sí? O tenemos que gestionarlo de otra forma, porque, como digo, estos son los pasos a seguir. Yo podría tener un montón de cosas acá que podrían ser punteros dobles, ¿sí? Hay variantes que uno puede llegar a poner, o que puede llegar a utilizar, digamos, en la resolución del trabajo práctico, porque bueno, ahí uno tiene más tiempo para probar cosas. ¿Sí? Cosas que sean más óptimas, ¿sí? Como el manejo de punteros dobles, ese tipo de cosas. Bien. En este caso, bueno, la carga, esta es una de cargas de datos del árbol. Esta función de crear nodo tiene esta particularidad, pero podría a mí llegarme al registro de alguna manera y cargar los datos directamente acá. Esta forma, esto de que tenemos acá también se puede implementar, e incluso lo han hecho de formas distintas, ¿no? Y algunos han mandado todos los datos directamente. Bueno, acá depende también cómo nosotros hayamos armado estas estructuras que tenemos acá. ¿Sí? Obviamente, lo más óptimo sería, lo más óptimo creo que lo más fácil, no porque por óptimo ser complejo, digamos, es lo más simple que surge, separar la estructura del sector y vendedor y agregar el vendedor, digamos, al árbol y agregar la estructura del sector, digamos, al array. Bien, en esto casi les diría que no hubo dificultades. Fíjense que son todas funciones archiconocidas y la última función que vamos a ver de las archiconocidas funciones es la que vimos en clase, que es la carga. Acá, por ahí alguno creaba directamente el nodo acá adentro. También eso a veces me confundía, porque a veces uno dice, bueno, lo creo afuera, es más fácil, no toca andar. Bueno, algunos lo hacían directamente, llamaban al crear nodo acá adentro, y yo digo, ¿dónde está crear nodo? ¿Y cómo hace? Ahí van. Viajaban los datos acá, digamos, y directamente lo hacían la carga. No me gusta que se cargue acá adentro, pero no que no me gusta a mí, porque queda como en otro lugar, y me parece que por ahí sí pertenece, digamos, más un poco a este razonamiento, ¿sí? A este controlador que tenemos acá. Pero tampoco estaba mal. Cuando llegaba acá, acá está. O sea, bueno, eso, bueno, no está mal tampoco crear el nodo, digamos, en esta situación, porque ustedes ya hemos visto cómo funciona, digamos, el insertar nodo, digamos, en un árbol. Esto que estamos haciendo, que es insertando, digamos, en función, digamos, de un DNI, justamente lo que hace que la búsqueda también tenga que estar planteada en función de esto, ¿no? Creo que en esto no hay muchas, no va a haber muchas preguntas porque es algo que la mayoría ha resuelto bien, o sea, incluso por ahí algunos de los exámenes que por ahí no estaban del todo bien, porque por ahí más adelante les complicó para otras cosas, más que nada con la gestión del árbol, acá no hubo dificultades porque creo que era algo que habíamos visto bastante. Bien, ejercicio 2, había que recorrer esta estructura compleja, ¿sí? Esta estructura compuesta y compleja, las dos cosas. Bien, formaba parte del ejercicio 2, realizar funciones necesarias para mostrar todos los elementos de la estructura compuesta, ¿sí? En este caso, como es un array de árboles, bueno, había que mostrarlo, digamos, en orden, o in order, o en orden, como quieran llamarle, que obviamente se trataba de hacerlo de esta manera, ¿no? De moverse hacia la izquierda, la raíz en el medio y después a la derecha, ¿sí? Había que hacerlo de esta manera. Esta función de mostrar es una función muy simple, ¿no? Que recibe, digamos, un vendedor y muestra sus datos. Fíjense que está modularizada en 3 pasos. Primero, lo primero que tengo que hacer, estructura primaria, es el array. ¿Qué tengo que recorrer? Un array. ¿Cómo recorro un array? Y menor a válidos. Entonces acá, menor a válidos, accedo, digamos, a la información, digamos, que tiene que ver con el sector,
¿Por qué? Porque el sector es un dato dentro de, digamos, del array. Después agarro y le paso a la función inOrder, le paso array sub i punto la raíz del árbol. Array sub i viene a inOrder, viene acá, llama a la función mostrar y sucesivamente está concatenada en esas tres funciones. Acá tampoco hubo demasiados problemas, pero bueno, hay algunos que ya. A ver, lo que quiero que entiendan es esto. Imagínense que yo me encuentro con una resolución en la cual ya por ahí no comienza bien al principio. Después vengo acá y ya veo que quedó en orden. Si nosotros venimos en orden, tenemos que mostrarlo en orden. Si yo veo que alguien no lo está mostrando en orden, lo primero que veo es no estudió algo que es básico y simple, ¿no? Izquierda, raíz, o sea, raíz, izquierda, derecha, izquierda, raíz derecha, o izquierda, derecha, raíz, ya. Cosas muy simples. Entonces, no pre y post. Entonces, digo, no es muy... entonces, cuando yo veo eso, ya digo, hay alguien que estudió poco. O que, para no ser contundente, o que directamente eso no visualizó ese tema, no lo vio como tiene que verlo, digamos, por una instancia de parcial. En esto tampoco hubo grandes problemas, ¿no? Creo que esto no es muy complejo porque ya venimos utilizando para mostrar modularización, así que no hubo problemas. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No. A ver si por ahí alguien... bien, ejercicio 3. Y acá, todavía ni siquiera acá empiezan las dificultades. Imagínense, acá ustedes, de este ejercicio y este ya había 30 puntos. Ya estaba el 50% del examen resuelto, digamos, en el ejercicio 1 y 2. Y ahora vamos al ejercicio 3. Es un ejercicio, vimos estas funciones, y vimos recorrer un arreglo, lo hemos visto, recorrer inorden también lo hemos visto, esto lo hemos visto, esto lo hemos visto, esto ni hablar, porque esto es el primer cuatrimestre, lo mismo, digamos, con esto, etcétera, se vio todo, ¿no? Vimos, vimos la función de alta, sabemos recorrer un archivo, sí, vimos todo. Se vio todo en clase, ¿no? No es que se vio que está en un apunte, que está en el campo escondido, no. Está acá, lo hemos visto. O sea, que acá ya tendríamos que, esto no puede fallar. En una instancia de final, esto tiene que ser 2 goles. Porque son todos centros que ustedes tienen que conocerlos. Ahora, algo que también tienen que conocer es buscar en un árbol. Cosa que también vimos en las clases. Es más, la primera función que vimos de árboles, o la segunda función, o la primera o la segunda, es buscar en un árbol. Entonces, acá, esto sí es importante, porque buscar en un árbol binario de búsqueda, si yo acá agarro, y volviendo, digamos, como ejemplo acá, yo podría haber buscado acá, hacer una búsqueda, claro que la puedo hacer. Por supuesto que la podría llegar a hacer acá, porque tengo esto que ustedes saben perfectamente que es árbol distinto de null, entonces voy a recorrer todo el árbol. Ahora, les hago una pregunta, ¿es lo mismo buscar un dato acá que buscarlo, digamos, acá? ¿Lo mismo? No es lo mismo. Entonces, la diferencia es que en una voy descartando, en cada movimiento, voy descartando el 50% de la información. Esa es la ventaja de un árbol. Si yo me hago esto y busco acá adentro, lo que estoy haciendo es recorriendo todo el árbol. Desde el nodo 1 hasta el último. Y eso es como si estoy tratando al árbol como si el árbol fuese una lista. ¿Sí? Fuese, digo, no una lista, porque la recorro del principio al final. Incluso hasta con las listas podíamos tener alguna manera nosotros de cortar esa búsqueda. Acá no. Acá no lo tendríamos. Acá recorríamos del primero al último. Eso. Y salvo que hiciéramos alguna cosa ahí, de más. Pero algunos no. Bueno, tiraban acá una búsqueda, si encuentro tal dato, qué sé yo, y lo retorno. Bueno, en algunos casos funcionaba, en algunos hasta no funcionaba, pero no es lo ideal. Porque eso, digamos, no se puede tomar como que está completamente resuelto el problema, o bien hecho. Porque el error más importante siempre para mí, es el conceptual. Entonces, si yo estoy utilizando un árbol como si fuese una lista, estoy utilizando,
Yo puedo agarrar un serrucho y martillarlo con el cabo y meter un clavo en la pared. Pero para eso agarro un martillo. Entonces, si tengo el martillo y tengo el serrucho, ¿para qué voy a martillar con el serrucho? Entonces, esa es un poco la idea, digamos, que sepamos elegir, digamos, qué funciones son más adecuadas al problema que tenemos que resolver. Lo cual no quiere decir que en algún momento, bueno, no me acuerdo, listo, resolví el problema, salí andando, más adelante lo corrijo. Pero acá en un examen nosotros estamos evaluando un concepto, y el concepto es árbol. ¿Sí? Entonces, en este caso, lista ya lo evaluamos, ahora estamos evaluando árbol. ¿Quiere decir que ahora en el laboratorio va a haber un árbol sí o sí? No, no lo sé. Capaz que sí, capaz que no, la verdad que no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando nosotros le preguntemos en una instancia final o en una instancia de recuperatorio acerca de un árbol, tengan que buscar algo, un dato que está ordenado, no tengan que recorrer todo el árbol. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y función obviamente que ya vimos, lo que se trataba era muy simple esta función. Vamos a analizar la problemática. La problemática era simple. Incluso yo me agarré en el examen también y le subrayé en amarillo la idea principal, digamos, de cada uno de los incisos. Entonces, en esa idea principal decía buscar un empleado, ver sus ventas diarias. Se lo resumí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. En 8 palabras le dije lo que había que hacer. Buscar un empleado y ver sus ventas diarias. Busco un empleado por el DNI. Uso la función de búsqueda de árbol, ¿sí? Porque yo tengo que buscar eso. Entonces, lo que tengo que hacer en ese caso es agarrar acá, me va a ingresar el árbol, me va a ingresar el DNI. Me ingresa el árbol y bueno, empiezo a realizar la famosa búsqueda. Distinto de null, encontré el dato buscado, no lo encontré. No lo encontré, hasta que en algún momento lo encuentro. Cuando lo encuentro se rompe la recursividad. Voy buscando de izquierda a derecha, como está acá. ¿Qué me va a retornar esto? O me va a retornar null, porque no lo encontró, me va a retornar el nodo que haya encontrado. Y una vez que nosotros ingresamos a este if, se rompe la recursividad, ya no se va ni izquierda ni a derecha, porque está entrando en el if, no en el else, se terminó el asunto. Digamos, una función de búsqueda, es muy simple. Y es muy fácil de extraer. Fíjense que ustedes tienen la estructura que yo les digo que existe siempre. Árbol distinto de null, abro llave, cierro llave. Adentro, llamadas recursivas por izquierda y por derecha, porque tienen un árbol binario. Ya tengo la estructura. Yo sé que, ahora, si yo tengo que meterle un filtro, y bueno, tengo que buscar el dato, y ahí tengo que dividir mi problema en dos. Si encontré el dato, si no lo encontré. Si no lo encontré, sigo recorriendo a la izquierda o a la derecha. Si lo encontré, no recorro más. Ese es el razonamiento. Ahora, el árbol no está tenemos que buscarlo en algún lado, ese árbol. Bueno, ese árbol lo tenemos que buscar dentro, digamos, de un arreglo. Por lo tanto, tenemos que recorrer un arreglo. Y si tenemos que recorrer un arreglo, tenemos que ir por ahí menor a vale. ¿Sí? Estamos hablando de que esto también puede haber otras formas de hacerse. Bueno, esta sería la más lógica. Si encuentro el dato o si llego al final, es mi condición de corte, ¿no? Una de las dos, si una de las dos se rompe, listo, ya está. El árbol, ¿dónde lo encuentro? Y bueno, el dato buscado es lo que me va a retornar la función de buscar. Lo que le pasó es cada uno de los árboles. El dato busca en este caso es un DNI. ¿Sí? Lo tengo que buscar en el sector 1, después en el otro, después en diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arreglo está compuesto en cada una de sus celdas de sectores diferentes. El DNI que yo estoy pasando puede estar en el sector 1 o en el sector X. Entonces, por eso tengo que recorrer. Cuando recorré, encontré el dato, el dato ya existe, me fui, no encontré nada, llegué al final, retorné null, digamos que es lo que me va a retornar. Siempre retorno lo que me retorna, vamos a buscar. Acá hay 15 puntos más, a 30, a 15 son 45. Si esta llamada lo llamé bien, ya más o menos estoy en los 50 y pico de puntos que necesito. En 3 ejercicios, para más o menos aprobar el examen. Todo esto que acabamos de ver recién, todo, absolutamente todo, de principio a fin, los 3 primeros, lo vimos en clase. Punto 4. ¿Alguna duda de esta búsqueda? Yo creo que no hay dudas, porque a veces lo que nos pasa es que en los exámenes nos ponemos nerviosos y no nos sale. Eso pasa. Bueno, a mí me olvidé la validación, me la olvidé completamente. La validación después en el ELS de comparar, o sea, de buscar justamente en orden lo implícito del árbol de la búsqueda, claro, de buscarlo en orden. Sí, pasa.
nos ponemos nerviosos, no nos acordamos y entonces ahí. Pero acuérdense siempre de los pasos. Ustedes tienen siempre la estructura del árbol de recorrido, siempre. Después acá, bueno, hay que pensar. Sabemos que necesitamos la llamada recursiva. El árbol lo tenemos que recorrer sí o sí. Fíjate vos que este algoritmo, si lo analizamos de este lugar, recorro sí o sí en el else. Izquierdo por derecha. Sí o sí. No voy a dejar de recorrer cuando. Cuando encontré. Eso es lo que se tienen que acordar. Ya está. Claro, a mí me pasó también ese- que como cuando lo probé, lo devolví al dato y lo devolvía bien, dije, bueno, listo, ya está. Y no lo repasé porque estaba obviamente con el tiempo justo y tenía que seguir viendo los otros. Claro. Así que más todavía se me pasó. Sí, 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 sí. Sí, sí, pasa, pasa, Pero pasa. bueno, pasa. Bien. Ejercicio número 4. Bueno, yo acá empecé a hacer cosas, agregar cosas que demás, pero simplemente para hacer algún aporte más. ¿Sí? Bien, en que me pongo a mirar el punto 4, porque no me acuerdo de memoria, pero yo creo que, a ver si estamos bien acá. Yo voy a poner lo que subrayé en amarillo, ¿sí? Buscar en un sector, ¿sí? ¿Cuántos de sus vendedores superan cierta cantidad de ventas diarias? Este es un ejercicio que también trata de una búsqueda. Yo tengo que buscar en un sector, o sea que si busco en un sector, ese es un dato que me debería ingresar por parámetro. No vamos a confirmar esto, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la función principal. En este caso, esta sería la función principal. Yo acá me hice algunas funciones de más, ¿sí? Esta, por ejemplo, la saqué de una resolución. Esta la hice yo. Y esta, bueno, seguramente también la haber sacado alguna resolución o haber alterado alguna cosita. Bien, cantidad de vendedores superiores. Bueno, lo primero que tengo que hacer es, primero, algo que, acá viene, algo que se olvidaron bastante. Es, bueno, yo tengo que buscar en una estructura compuesta, necesito siempre la estructura principal, ¿sí? Más porque tengo que buscar en un sector, y los sectores están en mi arreglo. Ese arreglo tiene válidos, ¿sí? Además, tengo que chequear las ventas, con lo cual esos son los 4 datos. ¿Por qué? Porque la problemática que dice, yo tengo que ver cuántos, vamos a poner, cuántos de mis vendedores superaron las 10.000 ventas. Supongamos que sea así, ¿no? Sí, siendo un delirio, o no. Igual había números bastante altos, digamos. Ahora, yo busco esa posición, ¿por qué? Porque ustedes saben que yo necesito el árbol, que la búsqueda la tengo que hacer en el árbol. Entonces necesito que me retorne. Ahora, algunos se olvidaban de esto. Se deben estar acordados, saben lo que les voy a decir, porque se lo expliqué a varios. La posición, si la posición existe o no. Si yo no hago esta validación que estoy haciendo acá, digo, si esto no existiera, yo directamente acá le podía pasar un -1. Ustedes saben que eso es, ahí obviamente se encadena una cantidad de errores. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entiende? Sí, es el error que me Sí, pasó a mí. a mí también. Bueno, a ver, ahí me están escribiendo todos los que cometieron. Bien. Bien. Entonces, ténganlo en cuenta siempre eso. Porque Sí, el ya lo di por arreglo, asentado que lo iba a encontrar, así que por eso agarré claro, la otra obvio. función. Bueno, eso, pero también les puede pasar que esa función le retorne un dato null. No importa si es un arreglo o una lista. Puede ser que yo te esté buscando en una lista. Me va a pasar lo mismo, me va a retornar null. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron esta función, estaba hecha. Ustedes la tenían que convocar porque ya la habían utilizado en el ejercicio 1. Bien, entonces esta validación tiene que estar. ¿Sí? Bien, acá entonces, bueno, encontré, vamos a suponer el caso ideal, encontré, ¿sí? O sea que mi posición sea distinto de -1, encontré la posición y le retorné el nodo. Le paso obviamente las ventas a la función principal. Esta función puede hacerse de dos maneras. La que estoy mostrando ahora es la que más me gusta a mí. ¿Por qué? Fíjense que acá esta es larga, esta función, fíjense que es bastante larga. Vamos a ver si la voy a checar un cachito ahí, pero tampoco quiero que no, si alguno está con algún dispositivo, no se vea. Si alguno tiene una dificultad para verla, me dice. ¿Sí? Ya está un poquito cortada, pero ya se imaginan el final de la película.
Bien. Si es igual a null, retorno 0, ¿no? Estamos hablando de que estoy contando. Y acá yo estoy contando. Yo puedo hacerlo, esta resolución de estas dos maneras que le estoy mostrando en pantalla. Forma 1 y la forma 2. A mí la 1 me parece más fácil que esta. Esta, fíjense que es un estilo muy árbol distinto de null. Es un estilo muy... ¿De qué sería esto? Lo vimos hoy en orden, todo eso. Bueno, Preorder. claro, en pre. Lo que voy es que es una búsqueda total en todo el árbol. Esta también lo es. Pero fíjense que acá simplemente no hace falta utilizar un contador de esta forma, ¿sí? Como lo están ustedes usando. A mí no me gusta porque algunos incluso han hecho esto con un puntero. Porque claro, está bien, manejando un puntero, la variable que está afuera se va alterando. Vos no te importa si está en recursividad. Está muy mal eso. No está muy, la verdad es que no está, y ni siquiera está mal, está bien. Pero después, a la hora de llamar esa función acá adentro, les puede traer problemas. ¿Sí? Lo vimos cómo hacerlo eso en una de las clases donde pusimos ampersand asterisco. ¿Se acuerdan cuando juntamos los ampersand con los asteriscos? Bueno, era medio lío eso. No era muy claro, no era muy pedagógico. Más, teniendo en cuenta que se puede solucionar de esta forma. Fíjense que son dos llamadas, fíjense que hay 4 llamadas, ¿no? Por izquierda y por derecha en una línea y por izquierda y por derecha en otra. Como la respuesta acá es 0, yo voy a entrar siempre en recursividad mientras el árbol sea distinto de null. ¿Por qué? Porque este algoritmo tiene dos partes. Una que se rompe la recursividad, la otra si mi árbol es distinto de null. También algunos lo pueden plantear de otra forma, directamente si el árbol es distinto de null. También. Pero bueno, se los muestro de esta manera porque me parece que queda bien, que queda como más completito. Y en definitiva no es que nos ahorramos. Es un paso más. Ni siquiera es un paso. Es una validación. Válido, si llegué al final, retorno 0. Entonces acá ponen respuesta igual a 1 más lo que me retorne. Si entra acá, siempre lo que me va a retornar es 1 a la posición anterior. Y lo va sumando. ¿Sumando por qué? Porque fíjense que acá hay un más puesto. Por ahí eso a veces no se ve del todo bien, pero acá hay un más. Esto que tenemos acá es más el retorno anterior. Entonces en uno de los nodos me puede retornar 0, en otro me puede retornar 1. ¿Sí? Entonces va entre 0 y 1, que lo va sumando. Al final logramos este mismo resultado que lográbamos acá con un contador recorriendo entre... Pero, a ver, tampoco esto que está acá, bueno, más igual saben que esto es lo mismo que poner cantidad, igual a cantidad más el retorno de la función, que en este caso es el retorno de un contador. Y, a ver, no está mal, porque claro, acá va a contar cuántos, y va a contar todos los que sean mayores a las ventas que me ingresan por parámetros. Entonces, bueno, son dos maneras de solucionarlo. Pero esto que está acá, me parece a mí, no sé, me parece que es más claro que esto que tenemos. Que también, bueno, pero eso es relativo, ¿no? Me parece que esta manera está bien. No es lo mismo si yo lo hago esto de esta forma. Si yo hiciera con respuesta y qué sé yo, igual, no, ahí podemos tener cuidado, tiene que estar en la misma línea. ¿Sí? Eso es importante, la misma línea, la misma línea. El resultado es distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo tener 2 líneas de código que tener una. Estamos con un más en el medio. Entonces este más tiene que estar... si está acá el más en el medio no pasa nada, porque esto es una línea comprimida, digamos. Esto acá sería para que visualmente sepamos que esta llamada a la función el resultado de esta manera. Esto funciona igual, porque no hay problemas en eso. Sí, bueno, acá me va a tirar algunos errores porque este no está para compilarse. Este archivo simplemente está en las resoluciones, yo no armé el main. Pero esto que está acá también podría ser de esta manera, porque ustedes saben que en C el punto y coma delimita el final de la línea. ¿Sí? Yo no lo sabía, así que me sirve el dato. Claro, no, el punto y coma sí, eso normalmente No, lo uno que va no a... sabía es que se podía fraccionar así el renglón. No, nunca lo había probado. Sí, bueno, salvo que repito que yo no me gusta a veces fraccionarlo. Es muy común esto cuando ustedes programen, lo van a terminar haciendo de alguna manera. Este tipo de prácticas es bastante común. ¿Por qué? Porque a veces las cadenas son enormes.
en los sistemas, son muy largas y por ahí nosotros tenemos una función que tiene varios parámetros. Muchos están acostumbrados a hacer cosas como así, cosas que les voy a mostrar así en pantalla, hacer esto. Ese tipo de cosas que ahora como esto es muy normal que se encuentren en su trabajo. Que por ahí hagan esto así, miren, por ejemplo. Y esto también es bastante común verlo, digamos, en los constructores de los objetos y ese tipo de cosas. Y bueno, también vos decís, bueno, acá está, estos son mis parámetros. Te queda todo más comprimido, digamos, acá, se puede trabajar, a veces los monitores son muy grandes, y qué sé yo, bueno, no sé, depende también de donde vos estés trabajando y con qué comodidad. Bueno, sí, el punto y coma es importante porque, ojo, también en SQL, en otros lenguajes, no se permite, hay como otras convenciones, ¿sí? No son el punto y coma, no digo que el punto y coma sea para todo, sirva de la misma forma, ¿sí? Ojo con eso. Más, algunos lenguajes directamente no les importa el punto y coma y no existe, ¿no? Interpretan, digamos, el lenguaje, le puedes poner el punto y coma o no y lo sacan igual, así que ahí se van a encontrar con millones de variantes. Bueno, volviendo otra vez, digamos, a la resolución, la idea es que vean que esto tiene un más en el medio, por eso se los puse acá, por ahí de otra manera queda un poco perdido ahí. ¿Te haces un poquito de zoom, Gaby, que quedó como bastante chico? Ahí. Ahí está. Gracias. Bien. Esto sí lo hacen de esta forma, donde recorren, digamos, en pre, tampoco es tan significativo, ¿no? No es tan grave, esto sabemos que, esto sí obviamente lo conocemos, pero no sería tan grave en este caso, porque bueno, tendríamos que contar un dato. De hecho, bueno, varios lo hicieron de esta manera que tenemos acá, o parecidas, ¿no? Hubo varios que lo terminaron solucionando de esa forma. Bien, un segundito, y ahora vemos el ejercicio número 5, que es este que tenemos acá. Calcular, bueno, ¿cuál fue el sector que digamos que tuvo más ventas diarias? Creo que sí, estoy bien, ¿no? Sí, este es el 5. Calcular cuál fue el sector que tuvo más ventas diarias. ¿Sí? Ahora vamos a ver la resolución. Bueno, más yo les puse acá que hacer una función que sume y retorne las ventas diarias de un sector y hacer una función que analice todo el sector y encuentre y retorne el sector que tuvo mayor cantidad de ventas. ¿Sí? Acá había que hacer una búsqueda mayor. Esperen que ahí lo vemos. ¿Sí? ¿Alguna duda de este, chicos? No. Acá, fíjense que esta función es un controlador muy parecido al del alta. Busco, si encuentro la posición, se la paso a la función de búsqueda del árbol y esta función puede ser este estilo o este estilo me resuelve, digamos, cuál es la cantidad. Simplemente contando, en este caso, a partir, digamos, de sumar un número, digamos, en una respuesta o un 0 en cada llamada, por izquierda o por derecha. Izquierda, ¿hay nodo? Sí, sumo. Derecha, no, 0. Así sucesivamente. Bien. Acá, vamos a 5 entonces. Vamos a ver cuál es la principal. Bueno, acá tenemos que sumar y sector más ventas. Bueno, acá estoy recorriendo, digamos, mi arreglo y válido, ¿sí? Estructura principal, estructura compuesta principal. Acá sumamos las ventas. Sumar las ventas, fíjense que es una función. Bueno, acá no quise, creo que también me tomé, y también lo hice. Bueno, acá en sumar, fíjense que también es muy parecido, digamos, a lo que hicimos recién. Como tenemos que sumar todo, no hay un if, como había acá. En este sentido era, perdón, me estoy pasando. Acá me llamamos un if porque la condición de contar era que las ventas diarias sean mayores a este dato. ¿Sí? Por eso. Acá que hubiera querido contar todo, no hubiera metido este if. Directamente podía haber utilizado, digamos, un contador. Bien. Acá en este caso, como acá me estoy volviendo loco, arriba y para abajo, bueno, esto está, este es el ejercicio 5. Bueno, recorro, sumo, vengo acá, también lo estoy sumando en pre, pongo acá el dato. ¿El dato dónde lo saco? Bueno, el dato acá, ventas diarias, se lo paso a venta. Ventas es igual a ventas más árbol dato venta. ¿Sí? O sea, esto es un acumulador. Bueno, y este acumulador voy recorriendo, como recorro todo el árbol, y me va a retornar, digamos, esa acumulación. Está bien,
Está correcto. Lo podemos haber hecho al estilo que vimos recién. Bien. Lo vimos recién, se los voy a poner acá, se los rechazo, digamos, en una línea. Respuesta, o es 0, digamos, 0 al final, cuando es igual a null, o si no, puedo agarrar acá y decir, bueno, árbol dato ventas diarias, más, o sea, acá yo ponía el 1, en el otro, ¿se acuerdan que acá había un 1? Porque bueno, que estamos usando un contador, acá estamos utilizando un acumulador, más esto, más izquierda o por derecha. O es 0, o es un dato válido. En el otro era 0 o 1, en este caso es 0 o venta diaria. El mismo razonamiento por izquierda y por derecha. ¿Sí? En este caso era lo mismo que teníamos en esta, pero hice tantos cambios acá. Lo teníamos resuelto acá. Acá. ¿Por qué te parece mejor esa forma de hacerlo? No, a mí me parece más clara. No me parece, no es mejor. No es mejor en términos de mejor, de que algo es mejor que el otro, sino que es más, a mí es más, visualmente es más claro hacerlo. Pero a mí me pensé resulta. que por ahí era más eficiente por algún motivo. No, para nada. No, en eso. A veces me parece más claro para la mayoría, que por ahí vos ves acá y decís, bueno, no sé, por ahí ahora me estoy acostumbrando a verlo y lo vi bastante, entonces como que también no me resulta complejo de hacerlo de esta manera. Pero está bien. Igual está bien. Lo que no estaba, lo que yo marqué en el árbol binario de búsqueda como una búsqueda que era ineficiente era la que tenía que ver con un dato específico. Pero acá yo tengo que recorrer hasta el final. Entonces, me da lo mismo hacerlo de una forma o de la otra. Me gusta más así, lo resuelvo, digamos, en una sola línea. Y lo resuelvo. También te puedo aportar un poco a la pregunta que vos me decías recién, en que los contadores y los acumuladores, como contadores y como acumuladores, son más utilizados en el contexto de una repetición. Conceptualmente, si me preguntás a mí, o visualmente, no estoy acostumbrado yo a utilizar acumuladores y contadores. Esto es un acumulador cual, ¿no? Literal, lo mismo, digamos, con el contador más que teníamos arriba, ¿cómo lo utilizaríamos nosotros, digamos, en un contexto de un while? Entonces, eso en la recursividad por ahí es no comprender, si se entiende, es como que todavía cuesta comprender las reglas de la recursividad, porque se puede lograr el mismo efecto sin necesidad de recurrir a un acumulador. Habría que ver incluso, pero habría que verlo, y esto, digamos, no es más eficaz justamente por no estar acumulando, sino por agarrar ese dato específicamente y no acumularlo en un lugar, sino que forma parte de una etapa recursiva. Y está bien, la etapa recursiva lo que tiene en contra de la repetición es justamente esto del procesamiento de la memoria. Pero me parece más si me preguntás a mí conceptualmente, y me parecería más un concepto del acumulador y el contador, más de la repetición que de la recursividad. Entonces, por ahí, por eso lo veo más claro esto. Tal vez por una cuestión mía conceptual. Pero no es que es algo que diga, bueno, esto debería funcionar mejor. Es muy difícil medir esta capacidad de respuesta que tienen, digamos, los procesamientos de las computadoras actualmente, digamos, en una problemática tan simple, ¿no? Entonces, analizar la eficiencia en eso sería absurdo. Y además también por ahí, si nosotros acostumbramos a utilizar contadores y acumuladores, después, bueno, por ahí en una de esas creemos que es una buena manera y eso hace que cometamos más errores. Más que nada eso, me parece a mí, pero es un parecer. Esto era lo que les quería mostrar arriba. Esto sí no funciona. Por eso puse acá, no puse un no así, lo puse para acordarme nada más de mostrarlo, no porque esté muy mal, no está mal, no es un mal razonamiento tampoco, pero fíjense que acá nosotros tenemos un árbol de ventas diarias y un árbol de ventas diarias por izquierda o por derecha. Cuando esto hay que resolverlo en una línea, porque si no esto recorre dos veces, hace una suma doble. Y eso, simplemente porque estoy sumándolo dos veces, porque nosotros tenemos un más acá.
Y eso en una línea, digamos, bueno, que es justamente lo que tengo acá arriba. Acá, digamos, nosotros sumamos esto a esto, o sumamos esto a esto. Y aunque parezca mentira, esto así, hay una doble asignación a esa respuesta, entonces eso hace que se sume 2 veces. Y por ahí no se comprende demasiado lo que quiero decir, porque es medio complicado de entender, incluso si lo ejecutara paso a paso. Pero lo que sí, lo quise llamar el no rotundo no tiene que ver porque que considere que esto es terriblemente malo, sino porque es fácil caer en este error. Y entonces quiero que el no tiene que ver con que no caigamos en ese error, porque ese es un error, ¿sí? Hay una doble asignación, y el proceso de asignación siempre es un proceso de asignación. Entonces, en una etapa recursiva, este proceso de asignación se va a generar, y es probable que termine, digamos, acá, alterando, digamos, seguramente, pruébenlo, van a ver que altera, digamos, el resultado final, digamos, del asunto. Incluso creo que exactamente el doble lo que sumaría, pero eso también depende de otros factores. Pero sin duda de dudas no le va a devolver lo mismo que le devolvía. A pesar de que pareciera que fuese lo mismo. ¿Sí? A pesar de que pareciera que fuera lo mismo. ¿Sí? Pero acá hay una doble asignación y seguramente ese sea el resultado. Se me ocurre la manera más simple de decirlo. Esto está mal. ¿Sí? Entonces, acuérdense, si lo van a manejar de esta manera, tienen que manejarlo, perdón, lo voy a poner acá para que se vea mejor, de esta otra, donde hay una sola asignación, una sola línea de código. Asigno lo que me retorna por izquierda o por derecha en función de si este dato es null o no. Si este dato es nulo, seguramente si uno de los dos nudos, a veces puede ser que ambos sean ceros, bueno, ahí quedaría al final, digamos, de esa parte del árbol, que puede pasar, porque en algún momento digamos, acá estoy haciendo un recorrido total del árbol, con lo cual me voy a encontrar varias veces con nodos, tanto por izquierda o por derecha, o por izquierda o por derecha tengan cero. Entonces, o que ese árbol sea null por izquierda o por derecha, entonces me va a retornar una respuesta cero. ¿Sí? Entonces, esto así altera totalmente el resultado final. ¿Sí? Eso no va. Bien, ejercicio 6, creo que este es el más fácil de todos, acá tampoco hubo. Esto se entendió, pero primero me interesa que esto, visualicen esto, ¿no? Esto sí que es común. Por eso se los puse. Es fácil caer en este lugar, es fácil caer acá. Entonces, es esta forma. Si a ustedes les resulta más simple, recorrido en pre, con un acumulador, también podría ser una solución válida. Pero fíjense que todas estas cuestiones, el recorrido en pre, el acumulador de esta manera, por ahí nosotros lo hemos visto de esta manera, no lo hemos visto así incluso con las listas. Pero lo que sí no tiene que pasar es que nosotros en listas no teníamos izquierda o derecha, teníamos un siguiente, o a lo sumo un anterior, pero que en definitiva formaban parte de la misma secuencia. Acá podemos caer tranquilamente en este error de acá. Bien, 6. Si alguno tiene una duda, me para. Mientras voy a mirar el ejercicio 6. Se trata de calcular qué porcentaje representan las ventas diarias totales de un sector. ¿Sí? Es una frase corta, pero también tiene cierta... Pero bueno, vamos a analizar el problema. Calcular qué porcentaje, creo que el cálculo del porcentaje no hubo problema, representan las ventas diarias de un sector de acuerdo a la totalidad. Si yo digo, a ver, el sector 1 tiene X cantidad de ventas, ¿qué porcentaje representan esas ventas del total? Bueno, eso sería el problema. Bien, analizando eso, función principal, tenemos que, es esta, ¿no? Sumar, digamos, cada uno de los sectores, ¿no? Yo acá me tengo Hello World porque no tengo nada, el proyecto es de cero. Bueno, calcular el total de las ventas. ¿Sí? Acá tenemos búsqueda de posición, acá caían en este error, otra vez. Caían ahí también, con la búsqueda del sector. Acá sumamos las ventas totales, ya teníamos hecha esta función. Sumar ventas totales. Acá lo que teníamos que hacer era pasarle el arreglo de la posición, el árbol. Sumar ventas totales, vamos a dar la función. Bueno, es una de las que vimos acá arriba. Sí, es una de estas. Cualquiera de estas suma el total, porque puede acá recorrer. Yo lo único que le estoy haciendo, le estoy pasando un árbol. Sabemos que un árbol es un sector, porque el árbol contiene, digamos, el sector. Le paso el árbol y me va a retornar las ventas totales. Segundo, esto lo va a hacer ventas totales,
acá calcular ventas totales, que es la función principal, lo que me va a retornar es las ventas del arreglo de ese sector en particular. Va a recorrer el arreglo, le va a pasar el árbol, me va a calcular cuáles son las ventas totales y las va a ir acumulando. Acá tengo las ventas totales, esto que tenemos aquí, ¿no? Calcular ventas totales. Sumar el sector, calcular ventas totales. Después acá, una vez que nosotros ya tenemos las ventas del sector, de un sector determinado, vamos a suponer que acá, en esta en particular, esta es la función, cuando sabemos el sector en particular, acá el sector nosotros lo entrábamos por acá está, perdón, no encontraba. Y del sector, buscamos el sector, posición del sector, tenemos el sector, tenemos el árbol, calculamos las ventas de ese sector, calculamos el total de las ventas, que vendría a ser agarrar, llamar a esta función, y que llame a esta función, que ya la llamamos para una en particular, la llama para todas. Utiliza un acumulador y acá me devuelve el total. Puede ser realizar un cálculo que venimos haciendo del primer trimestre. Retornar el porcentaje. ¿Sí? Hay que entender que acá utilizamos, ¿por qué utilizamos sumar en otras? Y porque acá necesitamos las de un sector en específico. Acá necesitamos las de todos. Por eso en esta utilizamos un acumulador. Es más, encontrar, esta ya estaba hecha, porque la habíamos hecho, y esta es la que teníamos que hacer. Recorremos el arreglo, le pasamos el árbol del sector 1, el árbol del sector 2, el árbol del sector 3 y vamos acumulando. Y puedo hacer un cálculo. Esta tampoco hubo muchas dificultades. Acá sí, acá se encontraban con este problema. Mal no recuerdo. Y después, bueno, después no era complicado porque era recorrer un arreglo. Si esto obviamente si una lista, hubiera sido recorrer una lista, no hubiera sido demasiado complejo. Creo que en esto no, y repito, en este tampoco hubo muchas dificultades. Algunos por ahí no llegaron a este ejercicio porque por ahí se metieron con los demás y por ahí no alcanzaron a llegar acá. Siempre lo ideal, yo se los digo esto porque era como creo que son, como los que voy a decir ahora, era de los que iba un ejercicio por ejercicio. A veces, bueno, capaz que teníamos alguno, lo podíamos resolver. Es cierto que acá, si nosotros no sabíamos esta función que tenemos acá, más aparte del ejercicio 5, iba a ser complicado porque, bueno, no le íbamos a tener. Y después, fíjense que esa función es significativa, porque esta función que nosotros acabamos de ver acá era significativa porque resolvía el ejercicio 5, pero también lo utilizamos en el ejercicio 6 para todo. Lo usamos acá y lo usamos acá. Eso era una función que era bastante importante, ¿sí? Y la de calcular ventas es la función principal porque es la que hace todo. Pero bueno, esta es la principal. Esta es la principal porque busca, porque retorna la posición, retorna todos los árboles, te da las del sector particular, llama a esta función que se encarga de recorrer todo, la estructura compuesta, de sumar todo, de retornar el total. Bueno, obviamente esta es la que termina finalmente retornando el resultado. Y bueno, pasa, Dani, pasa. Pasa. A ver, a mí me cuesta a veces. Voy a parar esto.